Sí, ya estoy grabando. Perfecto. Ahora sí. Bueno, después de, como les comentaba, después de la exposición de Angélica, habrá un tiempo para conversar y hacer preguntas. En caso de querer hacer alguna pregunta, pueden escribir, tengo una pregunta en el chat, y en unos minutos más se les dará la palabra para que puedan realizar la pregunta. Ahora sí, queremos presentar a nuestra sexta y gran invitada de este conversatorio. ¿Por qué fallan los procesos de reinserción juvenil? Ella es Angélica Ramírez, psicóloga de profesión e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, donde trabaja desde el 2016 como investigadora en materia de justicia juvenil, estudios penitenciarios y prevención del delito. Sus líneas de investigación incluyen reinserción social, prevención del delito y la violencia, justicia juvenil, enfoque de género y justicia restaurativa. Además, es parte del equipo que realizó el estudio de operacionalización del modelo de intervención para el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Para nosotros y nosotras es un verdadero honor tenerte hoy, Angélica, así que muchas gracias por estar en esta instancia donde esperamos ahondar en justicia juvenil, por qué actualmente fallan los procesos de reinserción y qué busca cambiar la reforma al servicio. Angélica, la palabra es toda tuya. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la presentación. Creo que es súper importante también que quienes trabajamos en las universidades también podamos participar en algunas actividades comunitarias para difundir lo que se está haciendo. Creo que es importante que no se quede solo en el ámbito académico lo que se está discutiendo, así que muchas gracias por darme la oportunidad de venir a contarles acá algo de lo que hemos trabajado. Voy a compartir una presentación. Si ahí me tienes que habilitar. A ver, te desafío. Juli, tú tienes que tener abajo una parte que dice seguridad, y ahí donde dice seguridad, da la posibilidad de autorizar pantalla a las personas participantes. Perfecto, gracias. Angélica, ¿te apareció? Ya, perfecto. Muchas gracias, Juli. Ahí vamos entonces a compartir la PPT que yo traje hoy para comentar, en realidad, cómo hacer un recorrido de lo que ha sido la justicia juvenil en Chile y también como antecedente que nos va a servir para comprender qué ha fallado en el sistema que tenemos actual y cuáles son los cambios más importantes que se vienen con el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Así que de eso va a tratar la presentación que tengo hoy día. Y ahí estaré atenta a las preguntas que tengan luego de culminar la presentación. Como antecedentes históricos, bueno, ustedes, quienes trabajan en el área y quienes no, quizás comentarles que en el año 2005 se promulga la ley 20.084 que establece por primera vez en Chile un sistema de responsabilidad penal adolescente. Ya antes de eso teníamos un sistema tutelar, donde en realidad operaba más por el ámbito de protección, pero también por el mismo argumento de protección muchas veces se terminaba vulnerando los derechos de los y las niñas, en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, existía esta lógica de que si se veía un niño o una niña en la calle, podía ser detenido por vagancia, por ejemplo. ¿Ya? En realidad no había muchas garantías de derechos, no había un sistema separado de justicia para adultos y para menores de edad, así que la Convención de los Derechos del Niño y otras normas internacionales venían hace tiempo haciendo un llamado de atención a Chile por no tener una legislación especial para adolescentes infractores de ley. ¿Ya? Entonces, por primera vez en nuestra historia, a partir del año 2005,
nosotros tenemos esta ley que se comenzó a implementar de manera progresiva y por lo tanto no entró en vigencia hasta el año 2007 ya en todo el país. ¿Ya? Esto también formó parte de la reforma procesal penal que se gestó desde el principio de los años 2000 en Chile y que trajo como cambio súper importante a toda la administración de justicia en general. ¿Ya? Una de las cosas importantes que también hizo esta ley fue eliminar el concepto de discernimiento que antes se utilizaba por los y las jóvenes que eran juzgados, en el sentido de que se les evaluaba el discernimiento de si ellos podían discernir o dar cuenta, juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿ya? Lo que en realidad era una cuestión bastante cuestionable, valga la redundancia, y también muy difícil de evaluar, sin ninguna fórmula estructurada para hacerlo, así que en realidad también podía constituir muchas veces algún tipo de vulneración y no necesariamente era la mejor metodología. Entonces, en este sentido, el hecho de que por fin en Chile tengamos una ley consagró finalmente el derecho a defensa, al debido proceso, a ser oído, a la separación de los adultos, no solo en el sentido de que puedan cumplir la sanción en lugares distintos, sino que también exista todo un sistema especial y por supuesto también la excepcionalidad de la privación de libertad, es decir, a cumplir con la Convención de los Derechos del Niño y otras normas como las reglas de Beijing que venían hace rato a nivel internacional dando recomendaciones sobre la administración de la justicia para los menores de edad. Entonces, el objetivo que tuvo esta ley fue hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción formara parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Ese fue el objetivo que se planteó. Y hasta hoy lo que nos regula es la responsabilidad penal de los adolescentes, el procedimiento para la investigación y el establecimiento de esta responsabilidad, la determinación de las sanciones y también la forma en que se van a ejecutar estas sanciones y medidas también, porque convengamos de que también acá se van a establecer las medidas cuando, por ejemplo, un chico se está investigando el caso, entonces se puede, por ejemplo, determinar una medida cautelar. Entonces son medidas y sanciones en realidad. Y ahora les voy a contar entonces de qué trata el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, este proyecto de ley que todavía está en discusión, y cuáles fueron los argumentos finalmente para cambiar una ley que podríamos decir que igual es reciente, ya pensando que se empezó a implementar desde el año 2007, entonces cuáles fueron los diagnósticos para que se tomara la decisión de generar un nuevo servicio. En el año 2017 entonces ingresó el proyecto de ley. Este es el número del boletín con el que se ingresó y con el que también quienes quieran hacer seguimiento de la discusión pueden hacer búsqueda también en la página del Senado y de la Cámara de Diputados en el caso de que quieran ver en qué va la discusión, la tramitación. Y este fue el diagnóstico de la implementación de la Ley 20.084. En general, pensemos que en el año 2017 se cumplieron 10 años de la implementación de la ley y por lo tanto se comenzaron a hacer algunos estudios para evaluar la implementación luego de estos primeros 10 años. Y el diagnóstico no le fue muy bien en realidad al sistema. Entonces, ¿qué es lo que se concluyó? Que en realidad el sistema que teníamos actual implementado por el Servicio Nacional de Menores no logra reinsertar a los y las jóvenes que están dentro del sistema en cumpliendo alguna sanción, ¿ya? ¿Y esto por qué? Se determinó que no era eficaz tampoco en términos preventivos, en el sentido de que pueda prevenir de que los jóvenes sigan volviendo al sistema, es decir, que reincidan. Y esto por un lado, algunas de las razones fueron, por ejemplo, que las sanciones, habían sanciones que eran muy bajas, que en realidad no disuadían del tema de la comisión de delitos, habían sanciones que eran muy altas y que también finalmente terminaban desocializando, o sea, estábamos ingresando al sistema del régimen cerrado, por ejemplo, o al uso excesivo de la internación provisoria a jóvenes que quizá no tenían que estar ahí, entonces finalmente terminaban desocializando y si pensamos que la adolescencia es una etapa crítica del desarrollo humano,
donde se van a desarrollar no solo cuestiones físicas, el desarrollo neurobiológico a nivel del cerebro, sino que también pensemos que es una etapa donde se va a construir la identidad. Entonces, en los jóvenes la identidad aún no se ha cristalizado y por lo tanto es muy importante cómo va a ser este contacto con la justicia. Si es un contacto con la justicia criminalizador, estigmatizante, finalmente lo único que se va a conseguir es que los jóvenes van a terminar construyendo una identidad vinculada al delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento desde la detención y durante todo el proceso judicial. Estamos hablando de jóvenes para los que quizás un año de sanción es mucho tiempo considerando que son sujetos en desarrollo. Entonces, todo esto es muy crítico, es una etapa crítica de la vida donde todo va a afectar y por lo tanto, finalmente estas sanciones muy altas, como les decía, terminaban desocializando. Y por último, también se diagnosticó de que habían algunas sanciones que terminaban siendo sanciones meramente formales, de que no conllevaban ningún tipo de interacción por el déficit administrativo y que en realidad ahí vamos a encontrar algunas sanciones, por ejemplo, donde los chiquillos solo tienen que ir a firmar y no tienen ningún tipo de intervención. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo? Es solamente el control, pero no terminan ayudando, digamos, a que los chiquillos se reinserten a la sociedad, por un lado, y que no reincidan y no vuelvan al sistema. Por otro lado, también se diagnosticó de que no necesariamente se promovía la resolución de los casos. Ya tampoco había ningún tipo de apoyo a las víctimas, también quedaban fuera del sistema, que es lo que pasa en realidad con todo el sistema de administración de justicia que tenemos, que se replica también con los adultos. Y también otro punto súper importante es que se determinó de que el sistema estaba siendo bien injusto, ¿ya? Por un lado, teníamos un elevado uso de la internación provisoria y se supone que el establecimiento de una ley especial para la administración de justicia de adolescentes en Chile iba a contemplar todas las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de respeto a los derechos de los niños y las niñas. Y dentro de ellos que, por ejemplo, en la administración de justicia se debería considerar la internación en un régimen cerrado como el último recurso. Y acá estábamos haciendo un uso excesivo, desproporcionado de la internación provisoria. Habían jóvenes que están por mucho tiempo, por un tiempo muy prolongado, esperando la resolución de sus casos, esperando su sanción. Y lo que obviamente, como conversábamos antes, en un periodo de la vida donde son sujetos en desarrollo, en realidad un año, 6 meses, es mucho tiempo. Es mucho tiempo si pensamos que son adolescentes. Para su edad, no sé, 15, 16 años, un año es mucho. Entonces, había un uso excesivo de esta, hay todavía un uso excesivo de la internación provisoria. Y por otro lado, también se encontraron que hay deficientes condiciones de ejecución. Es decir, que dentro también de los centros y para las sanciones y medidas vamos a encontrar de que no necesariamente siempre se está garantizando el respeto a los derechos y de hecho lo que pasa mucho, especialmente en el régimen cerrado de cumplimiento de sanción, es que hay bastante vulneración de derechos. Ya se han destapado hartos casos respecto a Sename, así que no es ninguna novedad lo que estoy diciendo y esto se replicaba tanto para el ámbito de protección como para el sistema de responsabilidad penal adolescente, donde no necesariamente era un sistema respetuoso y garante de sus derechos. Y por último, se diagnostica de que la ley no se estaba administrando conforme a lo proyectado en el sentido de que no habían criterios de especialización garantizados en la ley. Y por ahí estoy escuchando ruido. Nunca pudieron tener el rating de Santillán. No, ya lo sé, pero lo que estoy diciendo es que lo de Mirta no es porque me sacaran mierda. Ahí sí. Gracias. Ahí lo que les decía que en realidad no se estaba implementando el servicio según lo que se había proyectado. Por ejemplo, un tema muy crítico es que no había criterios de especialización garantizado y por lo tanto había una ausencia de especialización en el sistema. Teníamos de que las distintas instituciones que están comprometidas en el servicio debían asumir una especialización para trabajar con adolescentes
y esto no se cumplió necesariamente. Tenemos que sí, la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, tomó esta responsabilidad y ellos crearon una unidad especializada de defensa para los y las jóvenes, pero no pasó así con otras instituciones como por ejemplo el Ministerio Público. No necesariamente los jueces que están trabajando con estos casos son jueces especializados para atender casos de justicia juvenil, y ni qué decir de otras etapas del proceso, por ejemplo las policías. Tampoco tenemos policía especializada y por lo tanto también se incurre mucho en vulneración de derechos, incluso desde la etapa de la detención. Así que todos estos problemas se diagnosticaron dentro de los 10 años de implementación de la ley, y por eso se justifica que se comenzó a trabajar en el desarrollo de un nuevo servicio de reinserción. Y ahí también aprovecho de decir que todos estos diagnósticos también ayudan a responder la pregunta que finalmente se plantea el conversatorio, que es ¿por qué no funciona la reinserción social? Y creo que aquí tenemos varias respuestas desde varias aristas de cómo se ha implementado el sistema. Entonces ahora voy a comentar un poco de qué es lo que viene ahora con el nuevo servicio que se está discutiendo y que lamentablemente todavía está en proceso de tramitación, pero ya bien avanzado. Entonces deberíamos esperar de que esto salga luego. Entonces, este proyecto de ley plantea la creación de un nuevo servicio de reinserción social juvenil que va a tener como objetivo administrar y ejecutar las medidas y sanciones que se contemplan en la ley mediante el desarrollo de programas que van a contribuir a la modificación de la conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de atención y la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia. Acá están las principales reformas que va a traer el proyecto de ley al servicio, al nuevo servicio que se va a crear. Y en primer lugar se va a crear un modelo de intervención que es técnico profesionalizado, la especialización de los actores procesales, y además voy a comentar algunas de las reformas más importantes que se plantean a la ley y que finalmente esperemos que también contribuyan a los procesos de reinserción, que es lo que nos interesa. El nuevo modelo de intervención, que de hecho ya fue diseñado, de hecho ahí como me presentaban al inicio, nosotros desde la Universidad de Chile estuvimos trabajando a petición del Ministerio de Justicia para operacionalizar el modelo. El modelo fue construido desde los equipos del Ministerio de Justicia y lo que nosotros hicimos fue el desarrollo de las normativas técnicas, ¿ya? Lo importante de este nuevo modelo de intervención es que vamos a tener hay un diseño institucional de un servicio de reinserción que va a ser funcional al modelo que se creó. Se modifica la estructura del servicio en el sentido de que se va a promover ahora un perfil más técnico de todos los involucrados. Se va a modificar también el régimen de transferencia y se proponen además algunas modificaciones a la ley para implementar este modelo de intervención. Respecto al régimen de transferencia, en realidad yo no tengo muy claro cuáles son en detalle lo que se ha discutido hasta ahora, pero entiendo de que se iba a tratar de salvar ahí algunos de los vicios que tenía el sistema respecto a cómo se estaban financiando los programas que eran licitados por Sename hasta ahora, en cuanto a que se pagaban por sujeto atendido. Entonces, en realidad eso generaba un incentivo perverso que finalmente terminaba haciendo de que muchas veces los programas no soltaran a los chiquillos, aunque ya hayan cumplido el objetivo de su plan de intervención, porque en realidad necesitaban seguir recibiendo la subvención, lo que obviamente es terrible. Así que espero que eso también sea algo de que se modifique con este nuevo régimen de transferencias que se va a trabajar, para que también todas las personas que trabajan en los programas que licita Sename puedan tener también mejores condiciones laborales, que sin duda eso también contribuye a los procesos de intervención. El modelo de intervención es un marco que orienta la acción para el desarrollo de los informes técnicos que se van a emitir en las etapas presentenciales para la mediación penal, que es una novedad que va a tener también ahora el nuevo servicio, que se va a incluir la justicia restaurativa, y para la ejecución de intervenciones en el marco de las medidas cautelares, la suspensión condicional del procedimiento, las sanciones con plan de intervención y o plan de trabajo, y además las acciones post sanción. Pues ahora también el servicio va a incluir de manera institucionalizada un servicio de atención post sanción, una vez que los chiquillos terminen sus sanciones formalmente o egresen del régimen cerrado, por ejemplo, se les va a ofrecer una intervención de acompañamiento post sanción,
que va a ser voluntaria, pero la idea es que ahí también los gestores de caso puedan promover la participación para que los y las jóvenes puedan ser parte de este programa de acompañamiento, que finalmente lo que va a buscar es que se puedan mantener los cambios y los logros que se han alcanzado durante la etapa de intervención. Además, otro punto importante es que se va a contar con un sistema informático de registro unificado que va a permitir entonces tener de manera más ordenada, digamos, el sistema del servicio, en el sentido de que se van a centralizar ahí la información y por lo tanto ahí también se pueden resolver otros problemas en cuanto, por ejemplo, cuando se hacen traspasos de casos, que la idea es que la información esté toda disponible en este sistema informático. Respecto a la especialización de los actores procesales, como les decía, uno de los diagnósticos que se hizo en estas evaluaciones que se hicieron a 10 años de implementación de la ley fue que la ausencia de especialización, y entonces lo que va a promover ahora y lo que debe garantizar en realidad el nuevo servicio de reinserción social es la especialización de todos los actores procesales involucrados, tanto jueces como fiscales y defensores. Además, la implementación de salas especializadas de justicia juvenil y o salas exclusivas dependiendo de las regiones, porque claramente hay regiones donde hay poquitos casos y hay regiones donde hay mucho más casos. Entonces ahí se van a trabajar con salas especializadas y o exclusivas, con jueces también especializados de dedicación exclusiva, fiscales y defensores. Esa es la idea que propone el proyecto de ley y que esperemos que se cumpla. Y por último, y ahí en honor al tiempo también, voy a comentar brevemente cuáles son las reformas a la ley más importantes que finalmente van a venir a resolver varios de los problemas que tenía el servicio que se está implementando ahora, cómo se está implementando la ley. Entonces se están haciendo reformas a la ley en distintos ámbitos, en el sistema de pena, en la determinación de la pena, en la ejecución de las condenas, hay algunas cuestiones procesales, y también un punto súper importante es que, como les adelantaba antes, se va a comenzar a implementar programas de mediación penal con un enfoque de justicia restaurativa, que se van a poder implementar durante toda la etapa desde que el joven ingresa al sistema, en el sentido de que va a poder ser en una etapa presentencial, es decir, previo a que se ejecute la sanción, así como también mientras el joven esté cumpliendo su sanción también va a poder participar, y creo que también eso va a ser una instancia súper importante en el sentido de que también va a involucrar a las víctimas y que en realidad están bien relegadas en el sistema de justicia. Entonces ahora vamos a tener un sistema que las va a considerar, y eso también creo que es súper valioso, que los sistemas de justicia también puedan atenderlas y abordar las necesidades que las víctimas tienen. Lo importante también de esto es que va a permitir alguna salida a los jóvenes que participen de los programas de mediación penal, por ejemplo, en la etapa presentencial, van a poder optar, por ejemplo, a la suspensión condicional del procedimiento, en el caso, por ejemplo, de que, o al principio de oportunidad, en el caso de que son delitos menos graves o primer delito, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso de los jóvenes que ya son sentenciados, igualmente van a tener la posibilidad de participar del programa de mediación penal para que puedan de alguna manera retribuir también a las víctimas por el daño que se ha causado. Ahí dependiendo de algunos delitos. Según entiendo, todavía esto se va a implementar para delitos menos graves. Se hizo un programa piloto en la región metropolitana en el año 2017 y actualmente se está haciendo un piloto también en la región de Valparaíso. Así que, según entiendo, se va a implementar para delitos menos graves, pero ahí me imagino que de acuerdo a los resultados que esto vaya mostrando, se podrá ir ampliando también y generando las orientaciones técnicas pertinentes para los distintos tipos de delitos. En cuanto al sistema de pena, se va a modificar la sanción de régimen semicerrado. Esto es algo súper importante, porque se van a habilitar reglas de ejecución, supervisión y control, en el sentido de que el régimen semicerrado ahora funciona como una cuestión más formal donde no hay mucha intervención. Entonces ahora esto va a funcionar como un programa de libertad asistida especial, pero con reclusión parcial. Entonces los jóvenes van a estar recibiendo una intervención,
además de tener que cumplir con pernoctar en el centro, que era lo que hasta ahora estaban haciendo solamente. Muchos jóvenes solo iban a pernoctar al centro, pero no necesariamente estaban recibiendo una intervención. Entonces ahora eso sí se va a garantizar porque va a ser parte de un programa nuevo. Además, la ley va a implementar ahora establecimiento de los límites mínimos y máximos de las sanciones. Por ejemplo, la libertad asistida simple va a tener una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de 18 meses. La libertad asistida especial un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Y el programa de libertad asistida especial con reclusión parcial, un mínimo de 6 meses, que es el ex programa del régimen semicerrado. En el régimen semicerrado va a tener entonces claro, para los casos de sanción en régimen cerrado, un mínimo de 1 año. Esto es súper importante porque, como les decía, finalmente, cuando se está sancionando a jóvenes a que pasen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, en un régimen cerrado termina siendo iatrogénico. Les decía, es una etapa súper crítica de la vida en cuanto al desarrollo. Entonces, si vamos a estar castigando a jóvenes por delitos que en realidad a lo mejor no amerita, se podría tratar de otra forma, a régimen semicerrado por un tiempo breve, que a lo mejor tampoco va a implicar que se pueda desarrollar una intervención que apoye su reinserción social. En realidad termina siendo bien inútil y lo único que hace es que termina desocializando y promoviendo la formación de una identidad vinculada al ámbito delictivo. En cuanto a las penas accesorias, se va a suprimir la sanción accesoria de droga y se va a integrar en cada plan de intervención. Esto también es súper importante porque hasta ahora la intervención para el consumo abusivo de sustancias se estaba considerando como parte de una sanción accesoria, cuando en realidad es un problema de salud y por lo tanto debería garantizarse como un derecho, como el acceso a la intervención. Entonces ahora se va a considerar de esa forma. También se van a incluir algunas condenas accesorias de violencia intrafamiliar, la prohibición de asistir a espectáculos propia de la ley de violencia en los estadios, y además se van a establecer ciertos presupuestos y plazos para las penas accesorias que ahora tampoco estaban bien delimitadas. Como les decía, se va a hacer un aseguramiento programático de ciertas prestaciones estatales vinculadas a la salud mental, drogas y educación. Lo que es súper importante, porque yo le estaba diciendo anteriormente con el ámbito del consumo de sustancias, por ejemplo, que era parte de una sanción accesoria, más no como no se consideraba como una prestación vinculada a la restitución de derecho, a la garantía de derecho. Entonces ahora la idea es que se conceptualice así. Ahora bien sabemos de que esto también depende de cómo opera el sistema en general, el sistema fuera. Muchas veces para la población general, la oferta, por ejemplo, en salud y especialmente en salud mental, en realidad no alcanza o termina siendo un poco ineficiente en el sentido de que no es tan oportuna o no tiene la calidad que debería tener. Así que esperemos que esto también pueda ir resolviéndose para que también puedan ir articulándose de mejor manera, porque no sabemos que si no simplemente va a quedar de manera declarativa, así bien bonito en la ley, pero lo importante es que también esto se pueda plasmar en la implementación. En cuanto a la determinación de la pena, ahora se va a establecer cierta ritualidad para la determinación de la pena, en el sentido de que como ahora va a haber un modelo técnico especializado que va a ser común para todos los programas, para todas las sanciones y medidas, para todas las regiones, etcétera, se va a trabajar con informes técnicos que se van a trabajar en la audiencia, así que eso también es algo positivo en el sentido de que se pueda estar trabajando todos con un modelo y todo esté sustentado en una valoración técnica. Hay una ritualidad del plan de intervención también en cuanto al establecimiento de plazos, criterios y contenidos propuestos por el servicio. Y la ritualidad de determinación de condiciones en las condenas de reparación al daño y trabajo en beneficio a la comunidad, ya que se va a hacer una derivación inicial al programa de mediación penal que les comentaba antes de determinar esos dos ámbitos. En cuanto al soporte técnico, como les decía, va a haber un informe técnico ahora para todo vinculado al modelo nuevo, así que eso también va a tener incidencia en la determinación de la pena y la aprobación de los planes de intervención. La individualización de la pena, se espera que esto se pueda hacer ahora en cuanto respondiendo a la edad de desarrollo psicosocial, el historial de comportamiento y la gravedad de los delitos, entre otros.
considerando que esté todo sustentado en una evaluación técnica, que no sea solamente una cuestión más mediática que a veces pesa, como, este joven tiene muchas detenciones o es reincidente. También tenemos que evaluarse otras cosas, tenemos que valorar. Así que creo que eso también es importante en cuanto a que se puede ir nutriendo de manera técnica cómo se va administrando la justicia. En cuanto al concurso de delitos, ahí yo creo que algo que es súper importante y que muchas personas que trabajan actualmente en el circuito de los programas de Sename, siempre se hace la observación de que hay muchos jóvenes que cumplen una condena en el sistema de justicia juvenil, luego tienen una condena en el sistema de adultos, y a veces tienen condenas pendientes. Entonces terminan una condena de adultos que cumplieron, por ejemplo, en la cárcel, y cuando salen tienen que volver al programa de justicia juvenil a cumplir otra pena. Lo que obviamente es súper problemático, se sobreinterviene muchas veces, obviamente afecta la adherencia a la intervención si estamos sancionando varias veces al mismo joven, aunque sean distintos delitos, pero a distintas condenas, distintos sistemas. Entonces, claro, es súper complejo. Así que ahora lo que se va a hacer, se va a establecer un régimen de exasperación y regla de valoración unificada, que lo que va a hacer es que se va a cumplir la condena más grave, ¿ya? Por ejemplo, si un joven está sancionado una condena de justicia juvenil y una condena de adulto, va a tener que cumplir la condena de adulto y no volver luego al sistema de justicia juvenil. Así que eso también creo que va a ser clave para evitar la sobreintervención y promover la reinserción. Y también, como les decía, bueno, esto va a aplicar cuando hay condenas de adultos, y si procede solo la de adultos, se va a extinguir la que estaba en ejecución en el ámbito de justicia juvenil. Así que importante ese tema. En cuanto a la determinación de la pena, también se va a reformular el sistema de quebrantamiento e incumplimiento de las condenas, en el sentido de que se van a ofrecer varias opciones: rigidización del plan, modificación de la condena, o la extensión del plazo dentro del máximo legal. Entonces, por ejemplo, una persona que quebrante una libertad asistida simple, se le puede ofrecer una ampliación del plazo, a lo mejor de los 6 meses a los 18 meses, o se puede pasar a una libertad asistida especial, etcétera. Entonces ahí se les va a ir ofreciendo distintas opciones dependiendo también de, claro, la valoración técnica que se haga respecto también a la capacidad de respuesta que tengan estos jóvenes con el proceso de intervención. Así que eso, ahí creo que estamos más o menos con el tiempo, me pasé un poquito, pero eran varias cosas que quería contarle y que en realidad todas se vinculan a esa pregunta principal que se planteaban desde el conversatorio, de por qué no funciona en la reinserción social actualmente, y creo que todos estos problemas que tenemos en el sistema actual ayudan a responder esa pregunta y también justifican que se pueda plantear un nuevo servicio de reinserción que todavía, como les decía, la ley está en tramitación, pero ya súper avanzada, el modelo está. Nosotros desde la universidad colaboramos en el desarrollo de las normativas técnicas, así que esperamos que esto pueda salir lo más pronto posible y que obviamente la implementación funcione mucho mejor de lo que fue el primer servicio que tuvimos. Que eso. Muchas gracias por su atención y ahora quedo atenta ahí a las consultas que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, por tu interesante exposición. La verdad que a mí me estuviste ahí anotando muchas preguntas y muy atenta porque en Calén justamente trabajamos con jóvenes privados de libertad en este momento, y bueno, pero no me voy a acaparar esas preguntas, sino que le voy a dejar lugar a las preguntas que hay en el chat. A medida que vaya nombrando a la persona que quiere preguntar, puede activar su micrófono y decirla en voz alta. Creo que la primera pregunta era de Alejandra, si no me equivoco. Alejandra, Sí, sí. ¿quieres hacer la pregunta? Eso. Hola, gracias. Y gracias, Angélica, por la presentación. Somos de Fundación Ítaca, que trabaja hace 10 años en el tema de la reinserción juvenil, haciendo talleres que en el fondo tratan de disminuir los efectos de la prisionización
en torno a la escritura, la lectura. Tenemos una metodología propia y también desarrollamos actividades de postsanción y estamos desarrollando un modelo respecto a lo mismo, ¿ya? Entonces, yo tengo hartas preguntas. En primer lugar, quisiera saber este análisis que se hizo de cómo funciona las condiciones de ejecución actuales. Me interesa mucho el tema de las condiciones de ejecución, que es lo que sucede al interior de los centros de reclusión. Nosotros, bueno, tenemos nuestra visión al respecto, pero me gustaría saber cuáles son, a juicio de los estudios que se hicieron, las principales deficiencias de ejecución de cara a lo que le sucede a los jóvenes día a día, y cuáles fueron las fuentes para definir esas deficientes condiciones de ejecución. Básicamente, si también le preguntaron a los jóvenes, digamos, y qué respondían ellos al respecto. Y en segundo lugar, me gustaría hablar del modelo postsanción que se quiere ofrecer a los jóvenes desde del nuevo servicio. ¿Bajo qué paradigma se va a realizar? Si han pensado en el paradigma del desistimiento, de qué plazo se está hablando y de qué tipo de apoyo, digamos. Tengo otras, pero no quiero ya esas dos son hartas, creo, así que eso, gracias. Gracias, Alejandra. Ahí hay algunas preguntas, son súper interesantes y también bien complejas, pero... ahí hay una pregunta. Ya, perdón, me distraje con el chat. En realidad, el tema de los estudios que se realizaron, claro, yo desconozco si se involucraron a los jóvenes dentro de este diagnóstico, así que, porque en realidad esos estudios no fueron hechos por nosotros, sino que en realidad nosotros lo que hicimos fue recoger los resultados. Son estudios que se realizaron ya sea desde el mismo Ministerio de Justicia u otras universidades que también colaboraron. Ahora entiendo de que muchas de las condiciones de ejecución deficiente tienen varias aristas. Ya estamos hablando desde cuestiones tanto de infraestructura así de básica, como cuestiones de garantía de derechos, hasta el tema del mismo modelo de intervención. Al no tener un modelo de intervención único, nos pasa que en muchos centros se trabaja de distintas formas, en realidad con las competencias que los profesionales tengan. Entonces, eso en realidad lo que tiene como resultado es que en algunos lugares los jóvenes van a acceder a una intervención de mucha mejor calidad porque hay profesionales mucho más formados. Hay algunos centros del CENAME que actualmente han adoptado modelos, por ejemplo, del que trabajó la UFRO, pero eso no ocurre en todos los centros, entonces en realidad hay una desigualdad también en cuanto a la atención. Entonces, hay varias ahí deficiencias que tiene el sistema y que se espera se puedan solventar ahora con el nuevo servicio. Respecto a la segunda pregunta sobre el programa de apoyo por sanción, el modelo involucra tanto el enfoque de riesgo como el enfoque de desistimiento. Ya todo esto articulado por el enfoque de derechos, que finalmente va a ser como un eje transversal de todo el modelo. Y la idea, si bien como que teóricamente no está bien como resuelta cómo se puede integrar el enfoque de riesgo y el enfoque de desistimiento, se tomaron ciertos elementos para ir complementando y finalmente poder ir apoyando la reinserción social. Así que el programa de apoyo post-sanción también va a tener ese sustento como técnico, pero no está desarrollado todavía el programa por lo que yo tengo entendido. De hecho, nosotros las normativas técnicas que desarrollamos fue solo de la etapa de medidas y sanciones. Entonces, por ejemplo, todo lo que pasa presentencia, que incluye el programa de mediación, nosotros no lo vimos, y tampoco lo que ocurre por sanción, que ahí está el programa de acompañamiento, sino que en realidad lo que nosotros debíamos dejar en claro es que siempre se debe hacer un trabajo motivacional con los jóvenes para ofrecer el programa de acompañamiento y obviamente motivar a que lo tomen. Pero ahora, ¿cuáles van a ser las características de estos programas? O, por ejemplo, ¿quiénes los van a ejecutar? ¿Dónde van a estar alocados? Eso todavía son temas que no sé si están resueltos, pero que en realidad son ahí de resorte del ministerio. Muchas gracias, Angélica. Gracias por las preguntas. Bueno, tenemos otra pregunta de Montserrat.
le gustaría saber un poco sobre los profesionales que estarán incluidos en este nuevo servicio de reinserción social. Bueno, y muchas gracias por toda la información y entregar la visión de este tema que es tan importante. Y me sumo también a esa pregunta un poco sobre los profesionales, porque en alguna parte también de la presentación igual hablaba también del perfil técnico, entonces si se puede ahondar un poquito más en eso. Sí, ahí, bueno, yo creo que lo que va a ocurrir probablemente sea muy similar a lo que está pasando ahora con el sistema de protección. De hecho, desde mañana comienza a operar el servicio de Mejor Niñez, que va a venir a reemplazar al Departamento de Protección del Servicio Nacional de Menores, y ahí también se ha tenido que hacer un trabajo en el sentido de no necesariamente que la gente que ya trabaja en el servicio se cambie, sino que también hacer capacitaciones, y yo creo que esa también es la opción, de que ojalá se promueva de que las personas que ya han ganado experiencia trabajando en estos temas puedan seguir trabajando, y se garantice que se puedan capacitar en el modelo nuevo que se va a implementar. El ministerio, por ejemplo, también tiene que todavía definir, según entiendo, los instrumentos que se van a utilizar, y eso también, lógicamente, va a tener que implicar capacitaciones, así que creo que en realidad todo este perfil técnico, si por un lado obviamente va desde la formación que cada uno tiene, la experiencia de trabajo de quienes ya trabajan dentro del circuito, pero también creo que es responsabilidad de las personas que van a implementar, en este caso el Ministerio de Justicia, de poder garantizar la especialización. No puede ser algo que es como funciona ahora, que muchas veces es responsabilidad de los mismos profesionales, que en realidad ellos autónomamente y con su financiamiento terminan buscando especialización. Creo que no debería ser así, y como ahora se va a trabajar en un modelo único, el ministerio debería garantizar y el servicio nuevo, garantizar las capacitaciones a los profesionales, tanto los que ya trabajen como los que se vayan integrando. Angélica, bueno, me parece muy interesante tu presentación. Realmente creo que puede de funcionar, puede ser muy, muy bueno. A ver, hay otra pregunta que yo me estoy guardando mi pregunta también. Acá pregunta, yo también quería preguntar algo, no puedo usar el micrófono, también me dicen, pero me gustaría saber en el diagnóstico que hicieron desde el centro de estudio, ¿cuál es la importancia del vínculo jóvenes profesionales previo a la intervención profesional? Porque nos ha pasado reiteradamente en Calén que al principio los jóvenes no están. Es nuestra compañera Macarena, que está también participando del conversatorio. Bueno, entonces la pregunta sería, Sí. ¿cuál es la importancia del vínculo jóvenes profesionales previo a la intervención profesional? Sí, ahí eso es súper importante. De hecho, comentarles que la gestión de casos va a ser la estrategia que va a articular toda la intervención, y dentro de la gestión de casos se involucra una etapa de alianza donde se empieza a generar este vínculo, donde se tiene que clarificar el rol del interventor. Acá es importante en el sentido de que los gestores de casos que trabajan con justicia juvenil están trabajando en un contexto que es bien complejo, porque es un contexto obligado, ya no es un usuario cualquiera de un servicio terapéutico, digamos, y tampoco el profesional no es el terapeuta del usuario. Entonces, creo que eso hay que clarificarlo desde el inicio, clarificar este doble rol que tiene el interventor, en el sentido de que por un lado va a hacer el acompañamiento al joven, pero también ejerce un rol de control. No olvidemos que se está cumpliendo una sanción. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar desde el inicio, para, por un lado, generar el vínculo, pero también para poner los límites, ¿ya? Porque es importante que los jóvenes sepan desde el inicio de que, por ejemplo, hay ciertas cuestiones de que no se están trabajando desde un ámbito clínico, no es una relación terapéutica en ese sentido, que no necesariamente lo que se comparta en el espacio de trabajo es confidencial. Estamos en un contexto de justicia, y por lo tanto mucha de la información que los jóvenes reporten se tiene que reportar a los tribunales, los informes técnicos que luego se realizan. Así que en realidad creo que clarificar el rol que va a tener el profesional que es el interventor es como
el puntapié inicial de generar esta alianza de trabajo con los jóvenes. Me parece muy importante lo que estás comentando, porque anteriormente en tu presentación comentabas que están en un proceso, están en la adolescencia creando su identidad, entonces es muy importante que el rol del profesional sea un rol que cumpla con las funciones del lugar en donde, de donde están, porque para algo se va a aplicar esa sanción, entonces es muy importante que también el profesional sea cuidado y capacitado, como comentabas, para que pueda hacer bien su trabajo. Parece que Alejandra quiere hacer otra pregunta. Sí, no hay problema. Sí, perdón, pero respecto al tema de recién, mira, como ustedes bien dicen, la adolescencia es un periodo crítico en que uno necesita desahogo de emociones de una manera protegida, necesita una construcción de la subjetividad. Y yo me pregunto en este modelo, en que el psicólogo o la dupla o lo que esté a cargo ahí va a tener un rol más bien controlador, ¿no es cierto? Y también de apoyo, pero muy mediado por eso. ¿En qué minuto el joven, ¿no?, o la joven va a poder elaborar su mundo interno, digámoslo así, de todo lo que está viviendo en un espacio protegido y que no pase al análisis de caso? Lo pregunto porque nosotros nos dedicamos a eso, y otras instancias en que el tema de la cultura, la música, todo lo que tenga que ver con ese aspecto y especializado en los jóvenes es súper importante que esté presente, pero nosotros sentimos que las autoridades no le dan la importancia que tiene a ese procesamiento, a pesar de que son adolescentes. ¿Ah? Y de que necesitan expresarse. Los jóvenes dicen, no podemos nosotros hablar de nuestras cosas personales con los otros jóvenes, tampoco con el psicólogo, porque puede ir a su caso. Entonces, ¿en qué minuto y cuándo se les da un desahogo a una situación que es muy estresante? Entonces, eso me preocupa a mí un poco, o bastante en realidad, porque estamos en la oportunidad de que se abra un espacio para que la sociedad civil, que no tiene que ver directamente con el caso, ¿no es cierto?, cumpla esa función, pero no veo que esté relevada. Eso es la que quería preguntar. Sí, dentro del modelo, de hecho, como se considera el enfoque de desistimiento, ahí se va a trabajar todo el tema de la identidad del joven, del proyecto de vida, y por lo tanto también se trabaja con la articulación de todas las redes comunitarias. Creo que la importancia de haber incluido este enfoque es que nos salimos solamente de lo que hace el enfoque de riesgo muchas veces, que la gente que trabaja con este enfoque pone más el ojo en, digamos, las dificultades que tienen los jóvenes y que lo llevaron a iniciar o mantener una conducta delictiva. Sin embargo, desde el enfoque de desistimiento también nos vamos a enfocar en qué recursos tenemos para que esta persona abandone la conducta delictiva. Entonces, ahí también se van a trabajar la importancia de qué recursos tiene el joven, tanto personales, a nivel familiar, en su comunidad, y ahí obviamente tiene un rol súper importante toda la sociedad civil y las organizaciones comunitarias que estén presentes en la vida del joven, digamos, en su barrio o en otro espacio donde ellos se desenvuelvan, considerando de que el enfoque del desistimiento lo que nos dice de que el cambio de los jóvenes no es solamente un proceso personal, sino que también es un proceso que requiere de que la sociedad también pueda generar oportunidades. O sea, aunque el joven tenga toda la voluntad de cambiar, pero si se le cierran todas las puertas, lógicamente no va a funcionar. Entonces, creo que es importante la participación de toda la red social y comunitaria que los jóvenes tengan, ya sea que tengan esos recursos o también el apoyo para ir desplegando esos recursos cuando no los tienen, porque obviamente es un factor muy importante para promover el desistimiento y finalmente su reinserción. Gracias. Gracias, Alejandra. Impresionante tus últimas palabras, sentía que estaba hablando alguien de Calén, como esto de que la sociedad también se tiene que abrir a dar oportunidades, no solo, porque si no, por más que el joven cambie, si no encuentra esas oportunidades, no lo va a poder conseguir. Yo tengo una pregunta, si no aparece ninguna en el chat ahora, tengo una pregunta que es ya un poquito sobre lo que es la mediación.
de dónde ha surgido cómo implementar este modelo, si se ha tomado, si conoces modelos de otros países que estén funcionando, ¿qué nos podrías contar de eso, de la mediación penal, sobre todo para que por ahí hay muchos que por ahí trabajamos en el tema y otros que están escuchando que no, pero creo que es una buena instancia para contar un poquito, que encuentro que es una buena forma. Sí, yo creo que también es un tema súper relevante que se haya incluido ahora la justicia restaurativa como parte de los enfoques de trabajo que va a tener la Administración de Justicia. Entonces, porque es un tipo de enfoque que devuelve el conflicto a sus dueños, digamos, a las personas que están directamente involucradas y deja de poner el conflicto solamente en la persona que comete el delito y el Estado, sino que también aquí va a involucrar a la víctima y a la comunidad en general. Entonces es importante porque el joven también creo que lo que se genera es que pueden ver las consecuencias de su acto cuando se enfrentan a la persona a la que, por ejemplo, le robaron o a la persona a la que finalmente le produjeron algún tipo de ofensa. Entonces creo que es una iniciativa interesante, pero sí obviamente se tiene que implementar con cuidado. No es para todos los casos, no es para todas las personas. Obviamente las personas que quieran participar tienen que hacerlo de manera informada, de manera voluntaria. Se tienen que considerar obviamente las necesidades de las víctimas. Este enfoque se está utilizando harto en países europeos, también en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia tienen harta experiencia, pero también hay alguna experiencia en Latinoamérica, la Fundación Tierra de Hombres, de hecho, que es una fundación suiza que tiene algunos programas en Latinoamérica, ha implementado programas de mediación penal en Perú, Brasil y Nicaragua. Entonces, ahí también se han hecho algunas experiencias de justicia restaurativa. Hay distintas modalidades que puede tomar la justicia restaurativa, pero la que más se usa es la mediación penal, que es la que se va a usar acá en Chile y es la que se usó en los programas pilotos que se estuvieron trabajando acá en Santiago y en la región de Valparaíso. Así que creo que va a ser una instancia importante porque va a permitir también quizá ir desjudicializando un poco algunos casos. Como hablábamos de que esta es una etapa súper crítica, los jóvenes, y la idea no es estigmatizarlo ni criminalizarlo, darles la opción de que puedan participar en este tipo de programa para evitar que se continúe, por ejemplo, con el proceso penal en el caso de que sean delitos menos graves o que sea primer delito. Creo que es importante darles esa oportunidad para que puedan evitar el contacto con la justicia desde otras formas. Creo que eso va a permitir también que no se genere ese estigma de que son personas infractoras, que muchas veces los jóvenes adoptan esa identidad, pensemos que están en un proceso de conformación de su identidad, así que es súper importante que se pueda dar ese espacio. Y yo participé, de hecho, como parte del equipo de evaluación del primer piloto que se hizo, y fue una experiencia súper bonita porque yo, que era una parte del equipo que estaba observando las sesiones de mediación, pude ver ahí como in situ que funcionaba. O sea, se reunieron muchos jóvenes con sus víctimas, eran casos de delitos menos graves, donde por ejemplo eran delitos contra la propiedad, robo, o también habían algunas lesiones leves, por ejemplo. Y la verdad es que funcionaba harto, porque contrario a lo que uno pensaría, de que las víctimas acá en Chile, con este como ánimo punitivo que parece que se muestra harto como en los medios de comunicación, no iban a querer participar, pero no fue así. Había mucha gente que sí quería participar, que finalmente entendían que la persona que estaba involucrada era un adolescente. Muchas veces habían personas que los veían y sentían que se reflejaban, por ejemplo, en su hijo, que a lo mejor también tenían de pronto otras conductas transgresoras, y finalmente la adolescencia es una etapa donde se transgrede las normas, ¿ya? Pero no necesariamente todos quienes hemos transgredido las normas durante la adolescencia terminamos cometiendo delitos, pero entonces de pronto había esa comprensión, que fue algo bien sorpresivo, porque uno piensa que toda la gente tiene un ánimo más punitivo, de que quieren castigo, pero no fue así. Había harta gente que quería participar del programa y hubieron una experiencia súper bonita, porque los jóvenes que participaron también se comprometieron a restituir de alguna manera el daño que habían hecho, a retribuirlo y restaurarlo. Y
y en realidad esto no necesariamente era una retribución económica, sino que muchas veces habían otras cuestiones más simbólicas, incluso a veces una disculpa, que a veces para las víctimas tenía mucho más sentido que por ejemplo, recuperar algo material que habían perdido. Entonces, creo que funciona. Sin duda hay que seguir estudiando para poder ir mejorando, ¿cierto? Los procesos, los protocolos, para ir viendo en qué caso funciona, en qué caso se puede incluir, porque obviamente no es la idea tampoco revictimizar a las personas que han sido víctimas de delitos. Así que igual hay que tener cuidado. Sí, qué bueno lo que nos contás, Angélica. La verdad que es algo muy interesante, puede ser un cambio de paradigma en la justicia juvenil, y sobre todo para las víctimas, como ponerle cara y nombre a esa persona que por ahí es la infractora de ley, pero acercar a las partes creo que puede ser revolucionario en un muy buen Sí. sentido. Y sobre todo pensando en que vos hablaste de la adolescencia, de la identidad, muchas veces esos jóvenes vienen institucionalizados desde muy chicos, o cómo fueron construyendo esa identidad, cómo llegan digamos, a infringir la ley. Entonces, cuando por ahí en el acercar a las partes se sabe, se conoce eso, creo que se puede cambiar también la percepción de haber pensado que alguien te robó o cometió ese delito. Le vamos a dar la palabra a Macarena, comento que ella Ah, respondió ya. la pregunta, Perfecto. pero entonces le Sí, vamos a dar muchas la gracias, palabra Angélica. a la Quiero decir palabra solo a, una cosa. ¿Puedo decir algo muy corto? sí. Sí. Gracias, Angélica. En verdad que muy bueno tenerte acá porque es muy común como hablar sobre justicia de adultos, de personas que son adultas y no tan común hablar de justicia juvenil. Y también bueno saber cómo todos estos cambios que se están haciendo en cuanto a la justicia juvenil. A mí me pasa, o sea, como preguntarte algo muy cortito, como en tu experiencia quizá o en tu reflexión, no sé, como de qué forma se puede visibilizar, porque pasa mucho que la gente se escandaliza con el Sename, pero la parte de protección y no con la parte de justicia, y al final son los mismos jóvenes que están en este otro lado, pero en el mismo sistema al final. ¿Cómo visibilizar o cómo, más que visibilizar, como quizás sensibilizar a las personas con esta otra parte de los jóvenes que también están en un sistema como lo es el Sename y que va a cambiar prontamente? Sí, yo creo que ahí tenemos una tarea súper difícil porque en realidad los medios de comunicación, que son los que tienen acceso la mayoría de las personas, no nos apoyan mucho en tratar de cambiar esta mirada, sino que en realidad terminan agudizando esta mirada como criminalizadora hacia los jóvenes, y no ayudan a que podamos ver qué cosas han llevado a que los jóvenes incurran en conductas delictivas. Lo mismo que comentabas tú, Macarena, que muchas veces son los mismos jóvenes los que están en protección y que luego terminan haciendo una trayectoria hacia el sistema de justicia juvenil. Entonces, creo que la gente ahí tiene como una distorsión un poco de que piensan de que, claro, cuando están en el ámbito de protección, ahí sí son objetos y sujetos de cuidado, de que tenemos que protegerlo y garantizar sus derechos, pero una vez que cometen un delito, entonces no, y hay gente que empieza a pedir ahí unos castigos medio desproporcionados. Así que siento que tenemos un camino difícil en el sentido de cómo los medios de comunicación hacen el tratamiento de estos temas, pero lo importante es que nosotros, quienes trabajamos en el área, podamos seguir difundiendo esto, sensibilizando a las personas que estén interesadas. Yo sé que hay mucha gente que al momento de saber de cómo se trata estos temas, cuáles son las características de los jóvenes que cometen delito en Chile, que cuando vemos que son la mayoría jóvenes que no siguen las trayectorias delictivas. O sea, en realidad muchos de los jóvenes cometen delitos durante la adolescencia y la misma adolescencia o adultez temprana dejan de hacerlo, que en realidad es una porción muy pequeña de los jóvenes que comete hartos delitos y hace parecer que los jóvenes están cometiendo muchos delitos. Y también cuando vemos las características de como su trayectoria de vida, cuando vemos que muchos tienen un historial de vulneración súper abultado, en el caso de las jóvenes, las mujeres infractoras, también un historial de abuso, maltrato súper grave, también ahí yo creo que ayuda a comprender
de quiénes estamos hablando. Creo que cuando ponemos solo cifras de cuántas personas o están cometiendo delitos, o estas noticias que de pronto solo nos muestran como crónica roja, no ayuda mucho. Así que creo que la generación de estos espacios son súper importantes. Probablemente igual se conecta gente que está más interesada en el tema, así que creo que también hay que tratar de generar otro espacio. Nosotros desde la universidad, creo que una crítica que yo hago, que no se genera muchos espacios abiertos hacia la comunidad, sino que se termina todo en discusiones muy académicas, y creo que hay que sacar estos temas afuera. Y creo que en ese sentido la experiencia de mediación penal fue súper buena, porque ahí estábamos trabajando con víctimas de delitos que había que invitarlas a participar, donde se iban a reunir con las personas que finalmente le habían cometido un delito contra ellas. Entonces, ahí fue por un lado sorpresivo de la gente que inmediatamente sí quería participar, y de la gente a la que uno le entregaba la información y se convencían, y después de conocer a los chiquillos también se daban cuenta de cómo habían llegado a cometer esos delitos. Entonces, creo que eso también puede ser un aporte importante. Si es que este programa sigue creciendo, sigue más gente participando, puede ser un aporte súper importante. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, que es de Paula. ¿Están disponibles las evaluaciones de los pilotos de mediación? Sí, el del 2017, de hecho creo que lo puedo buscar por ahí, les pego el link porque está disponible en internet. Fue una evaluación que se hizo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y luego la profesora que estuvo a cargo de ese estudio, que es la profesora Daniela Bolívar, que ahora es académica de la Escuela de Trabajo Social, ahí se los pegué, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Ella sigue trabajando estos temas. De hecho, ellos han seguido lanzando otros estudios, están haciendo seguimiento a otros procesos, así que también ahí les invito a que puedan ir a buscar lo que han generado, porque han también publicado algunos artículos más breves respecto a los procesos de mediación penal acá en Chile. Bueno, Angélica, la verdad que no puedo estar más contenta de haber participado de este conversatorio haciéndote las preguntas, porque es un tema que estamos viviendo muy, muy de cerca en Fundación Calén. Por eso también ahí Macarena, que acaba de salir del taller con los jóvenes, tan interesada en hacer las preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Queremos, bueno, ahí te estaban agradeciendo por el chat, porque fue muy, muy interesante. Creo que agradecerte por la presentación, pero además por toda la explicación que diste. La verdad que todas las preguntas contestadas fue muy, muy bueno. Acá todos siguen agradeciendo. Y bueno, queremos extender este agradecimiento por esta interesante conversación, y a todos que llegaron a participar y los que se quedaron hasta el final, muchas gracias. Invitarlas e invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, Fundación Calén, y también a compartir todo lo que dijo Angélica. Este conversatorio va a ser subido a nuestro canal de YouTube, así que a todas y todos los interesados también a compartir, porque como decía Angélica, es muy importante que no nos quedemos con lo que dicen los medios de comunicación, sino que extendamos esta reflexión para que también, me imagino, ser como sociedad y como también sociedades de la organización, de la sociedad civil, ser parte del control de que se ejecute de buena manera y con buenos profesionales, para que funcione bien, y realmente estos jóvenes puedan tener una oportunidad en el medio libre de una manera digna y sustentable, que es lo que es nuestro objetivo y nuestra misión también en Fundación Calén. Muchas, muchas gracias. Creo que con esto ya está todo, así que les agradecemos participar. Gracias, Angélica. No sé si quieres decir algunas palabras. No, solo agradecerles por la invitación y por estar generando estos espacios de reflexión así abiertos. Creo que es importante que se pueda dar así para que todas las personas se puedan informar y también formar parte de esta reflexión, que finalmente es un problema de la sociedad en general. Entonces, ojalá todos podamos hacernos parte también en la solución.
Bueno, muchas gracias. Pueden ya ir saliendo, no sé cómo se cierra el... Así que nada, solo pueden ir saliendo. Chao, y muchas gracias. muchas gracias.